presidente Donald Trump estaría preparando una orden ejecutiva para impedir la entrada de migrantes indocumentados por la frontera sur, incluyendo solicitantes de asilo. Carolina Valladares, periodista en E24 en Washington, tiene la información. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Según el New York Times y también el Washington Post, estos serían ahora los planes de la Casa Blanca. De esta forma, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaría cerrando la frontera a los indocumentados, pero también, muy importante, a aquellas personas que buscan asilo y que viajan en esta caravana de inmigrantes, en su mayoría hondureños, pero también centroamericanos, que partió de Honduras hace 2 semanas y que ahora mismo se encuentra en el sur de México, rumbo a los Estados Unidos. Fue el propio Donald Trump quien hace unas horas alimentó el suspenso a través de Twitter. Los Estados Unidos han estado gastando miles de millones de dólares al año en inmigración ilegal. Esto no va a continuar. Los demócratas deben darnos los votos para aprobar leyes fuertes, pero justas. Si no, nos veremos obligados a jugar una mano mucho más dura. Para ello, el presidente Trump se valdría de sus poderes especiales para firmar una orden ejecutiva parecida a la que ya firmó, recordemos, a principios de 2017, con el llamado, de hecho, veto migratorio, como así se calificó, y que consistía en aquel entonces en, de alguna forma, vetar el acceso a los Estados Unidos a los ciudadanos de 8 países de mayoría musulmana. Bueno, él ciertamente puede emitir una orden ejecutiva diciendo eso y ver cómo evoluciona con el paso del tiempo. Va a lucir como un veto latino si lo hace simplemente en la frontera sur, y al enfrentarse con esta caravana de migrantes de Centroamérica que huyen a la violencia en su país. Así que así se va a ver, pero le puede dar un intento, puede intentarlo. Esta intención del gobierno se suma al ya anunciado plan del Ejecutivo de enviar el ejército a la frontera, así como recursos militares. Y también se suma al compromiso del Departamento de Defensa y del Homeland Security de detener el avance de esta caravana de migrantes. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y en esta parte del programa quiero darle la bienvenida a Arnulfo Valdivia Machuca, ex embajador de México en Colombia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joely. Un gusto estar, como siempre, aquí con ustedes. La ley estadounidense ampara a los inmigrantes que huyen de la persecución a solicitar asilo una vez llegan a Estados Unidos, pero Trump pretende suspender esta provisión para los centroamericanos, argumentando temas de seguridad nacional. ¿Esta medida va a provocar una batalla legal de derechos de los migrantes contra temas como soberanía o seguridad nacional? A ver, Joely, yo creo que desafortunadamente sí, pero también creo que desafortunadamente es todo un plan bien orquestado para introducir una polémica preelectoral en un entorno en el que en Estados Unidos se preveía claramente una victoria del Partido Demócrata. Ante esta situación es ya un hecho comprobado y además difundido en varios medios que los Estados Unidos estaban perfectamente claros sobre esta caravana que se estaba organizando, también con fines políticos en Honduras, por cierto, y que permitieron que siguiera porque parece que es bastante conveniente en temas de la división que se puede generar para obtener claros beneficios electorales. ¿Podría resultar bien al presidente Donald Trump, es decir, que gane en las elecciones porque los republicanos y muchos de los votantes están a favor de estas restricciones a los migrantes, a pesar de las condiciones del discurso, etcétera? Bueno, a ver, esto no es nuevo, Joely, en el tema de la lucha electoral estadounidense. En las elecciones pasadas, donde el presidente Trump resultó triunfador, el tema migratorio fue el tema. Es decir, hoy, desafortunadamente, las elecciones se han venido moviendo a partir de temas polarizadores, no solo en los Estados Unidos, en donde, bueno, probablemente sea el ejemplo más lamentable, pero también más claro, pero en otros países. Realmente esta capacidad de polarizar alrededor de temas que le son sumamente emotivos al votante se ha convertido en la estrategia electoral en varios países, y Estados Unidos, repito, no solo no es la excepción, sino que ha sido casi el ejemplo de cómo se puede lograr. ¿México le está haciendo el trabajo sucio a Trump, pero sin muro?
A ver, Yoli, yo creo que ese es pues digamos, un debate que se ha venido teniendo en México repetidamente y que desde mi punto de vista no es un debate. A ver, México tiene y debe tener la capacidad soberana de poder permitir la entrada a su territorio de migrantes bajo la condición que sea. En este caso son personas en vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, y es lamentable que además hayan sido usados, porque muchos de ellos fueron usados políticamente por la oposición hondureña para hacer ver mal a su gobierno y por el gobierno para ver mal a la oposición por organizarlo, y esto ya se les salió de control y se les salió de tamaño. Pero, a ver, el viejo debate de que si México está haciéndole la tarea sucia a los Estados Unidos en la frontera sur. Yo creo que México tiene que, y es desafortunado que México hoy no tenga esa política migratoria integral, esa política migratoria basada en una serie de principios de política pública, porque el detener a los migrantes o el atenuar la entrada de migrantes en el sur no es hacerle trabajo sucio a los Estados Unidos, es hacerle un trabajo al propio México, porque si bien es cierto que en el sur se puede alegar y se podría discutir que los migrantes tienen un derecho de tránsito, que es lo que se alega en el sur para decir que tienen que pasar, cuando llegan a la frontera norte y tenemos miles y miles de migrantes, recientemente fue el caso de los haitianos, pero tenemos miles y miles y miles de mexicanos y centroamericanos varados en las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos, donde en realidad se han convertido también el fenómeno migratorio en un problema gravísimo, no solo de humanitario, porque estas personas con frecuencia no tienen techo, no tienen comida, no tienen seguridad social, no tienen seguridad pública incluso, pero también en un tema con el que el gobierno mexicano de todos modos acaba lidiando en el norte. Entonces, los migrantes que se dejan pasar en el sur, pues en el norte se convierten ya en un problema grave. ¿Y es una valoración real, existente, construir un muro fronterizo, pero en la frontera sur de México? Yo creo que eso es absolutamente absurdo. Mira, me parece también de repente bastante absurdo como en México, cuando tú haces una encuesta y dices que sí hay que construir un muro en la frontera norte, es decir, en la sur de Estados Unidos, el 80% dice que no. Pero cuando tú dices que sí hay que construir uno en la frontera sur de México, el 80% de los mexicanos te dice que sí. Y esa es una encuesta, la encuesta de las Américas, que hace el CIDE cada año. Entonces, a ver, es absolutamente inviable y sería absolutamente errónea una política en ese sentido. México, desafortunadamente, tiene ya un plan, y digo desafortunadamente porque lo tiene, el programa especial de migración que se generó hace algunos años y que desafortunadamente no se puso en todas sus aristas en práctica, sobre todo en la parte de la política pública. Lo criticable quizá de esta y lo que atiza el debate en torno a de que si México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos es que desafortunadamente la política migratoria de México sigue gravemente y diría yo preocupantemente cargada hacia el lado policíaco y no hacia el lado que tiene que equilibrar la parte del control migratorio, que es la del desarrollo. Hoy el presidente Peña Nieto, lo estaba leyendo hace unos minutos, anunció un nuevo programa, Esta es tu casa, que tiene que ver con darles algunos servicios básicos a los migrantes que están en esta caravana a cambio de que ellos acepten de algún modo documentarse, legalizar su estancia en el país. Esto es algo que se tiene que hacer y yo espero que el nuevo gobierno de México entienda que esto es algo que se tiene que hacer a gran escala y a nivel regional. La aproximación exclusivamente policíaca y controladora no funciona. Y ya lo vimos, ahí está. Porque incluso si existe, rompen las barreras 7,000 personas y se cruzan igual. Entonces, esto está pasando todos los días. Hay que trabajar en los lugares de origen
para generar desarrollo. Hay que perfeccionar y mejorar los planes de empleo temporal, los programas de empleo temporal en México, que haya circularidad, que es lo que no hay en el caso de Estados Unidos. Nosotros tenemos tantos migrantes mexicanos varados en los Estados Unidos porque dejó de existir la circularidad migratoria. Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido, todas esas lecciones dolorosas que hemos aprendido desde México, hay que ponerlas en práctica en favor del desarrollo de Centroamérica para evitar estos episodios que hoy es políticamente motivado, Joely. Claro, en el camino se han unido muchísimas personas que efectivamente están en riesgo por temas de seguridad, por temas económicos, pero sí, esto va a pasar por otros temas también. Para concluir y brevemente, hay un doble discurso que le puede salir contraproducente al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque hoy se habla de otorgar visas humanitarias, pero escuchaba las cifras que tú dabas de rechazo, por ejemplo, a el paso de migrantes en la frontera sur de México. ¿Le puede resultar contraproducente en un futuro a López Obrador? Pues mira, ese programa de visas temporales ya existe. Eso que ha estado viniendo el presidente electo, que ha anunciado como si fuera algo nuevo, las visas temporales ya existen desde hace varios años. Yo creo que lo que se tiene que hacer, como en todos los casos, Joely, es que en estos procesos hay consecuencias positivas y negativas. Hay consecuencias positivas de la migración, y hay consecuencias negativas, por ejemplo, para las comunidades por donde estos flujos migratorios pasan. Hay que hacer política pública que permita compensar los efectos negativos y potenciar los efectos positivos. Te agradezco, Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchísimas gracias, Joely, a ustedes siempre.